Perdón por no subirles en estos días los fanfics, pero es que estaba en semana de exámenes y lo acabaron y los parciales. Lo más probable que la siguiente semana vaya a haber unos días sin vidrios, ya que voy a presentar unos exámenes ordinarios. Pero bueno, no les cuento mi vida y comencemos capítulo 5. El regreso de Zabuza. Naruto se encontraba alejado de donde entrenaba su equipo y en estos momentos estaba meditando arriba de una roca, tratando de acostumbrarse a la energía natural a su alrededor. Sabía bien que necesitaría aprender el modo Zenin antes de que empezaran los Akatsukis a moverse. Aún no sabía los cambios que podría haber si él seguía cambiando un poco los acontecimientos. Por un pequeño cambio que haga a la larga podría ser peligroso, y eso era lo que más temía el rubio. Por otra parte, Kurama le había comentado que se diera prisa en conseguir la llave para liberarlo, para así ayudarlo durante los acontecimientos que vendrían más adelante. Aunque la verdad no le gustaba seguir encerrado en esa jaula, Naruto ya se había cansado de escuchar las quejas de su amigo. Solo le pidió paciencia, ya que no faltaba mucho para que se encontraran con el sabio pervertido. Naruto aún se encontraba sentado sin moverse, haciendo que Pakun, el perro rastreador de Kakashi, quien estaba escondido detrás de unos árboles espiando, se preguntara qué hacía el rubio en ese lugar. Ya llevaba mucho tiempo sin mover un solo músculo. Pakun prefirió dejarlo por hoy para darle el informe a Kakashi, pero al dar media vuelta vio como una pequeña ave se paraba en el hombro del rubio. Esto le llamó la atención, ya que no podría dejar de pensar en que el pequeño rubio sea capaz de utilizar ese nivel de concentración, y más aún sentía una extraña energía alrededor. Era como si la presencia del rubio se mezclara con el entorno. Pensó en seguir ahí para aclarar sus dudas, pero mejor prefirió irse de ese lugar. Mientras tanto, Naruto ya había detectado al perro, pero prefirió ignorarlo. No estaba haciendo nada fuera de lo común. Al sentir que se había ido, el espía se bajó de la roca y con la poca energía natural que había reunido, empezó a mover la gran piedra donde estaba sentado antes. Aunque con mucho esfuerzo solo pudo moverla, estaba listo para manejar más energía natural, ni mucho menos entrar en el modo Zenin, aunque sabía que no faltaba mucho para lograrlo, pero aún tenía miedo de convertirse en un sapo de piedra. Después de esa demostración de la energía natural, empezó a crear más de 100 clones, y cada uno empezó a entrenar por su cuenta. Mientras 50 de ellos hacían entrenamiento físico, los otros 50 empezaron a moldear chakra y a meditar para poder mejorar su control de chakra. Este método lo utilizó desde el primer día en que regresó al pasado. Cuando Hinata vio el entrenamiento del rubio, se sorprendió mucho. Ella sabía que Naruto era fuerte, pero esto ya era una exageración. Ella quiso hacer lo mismo también, pero solo pudo hacer un clon, pero Naruto le dijo que con un clon era suficiente para mejorar su propio entrenamiento al doble. Naruto recordó algo importante que tenía que haber hecho durante el entrenamiento de escalar árboles, y eso era acercarse a Sasuke. En la línea original ellos entrenaban hombro a hombro como rivales, y eso ayudó más para crear vínculos, pero prefirió seguir entrenando. Ya después buscaría otra forma de acercarse a él. Mientras tanto, Pakun le daba su informe a Kakashi, desapareciendo en del lugar y dejando a un Kakashi pensativo por lo que su perro le había dicho del rubio. En eso ve como Sasuke sigue presionándose en el entrenamiento. Se le notaba frustrado, era el único que se estaba quedando atrás. Sakura en su primer intento había logrado llegar a la cima y el rubio ya sabía cómo hacerlo. Eso lo hacía sentirse inferior a ellos. Ahora, en otro lugar lejos de ahí, Gato y dos de sus guardaespaldas entraban al escondite de Zabuza y Aku. Este empezó a criticarlos y a burlarse que habían fallado. Los ninjas de la aldea oculta de la neblina son patéticos, jaja, y te haces llamar demonio. Este empezó a acercarse a Zabuza, quien estaba tendido en la cama, pero fue detenido por Aku, quien con un rostro de seriedad le decía: no toques a Zabuza con tus sucias manos. A lo que los guardaespaldas trataron de atacarlo, pero rápidamente Aku los desarmó amenazándolos con sus propias espadas, a lo que estos y Gato quedaron asustados, pero este aún los amenazó si es que volvían a fallar. Al irse con sus matones se podía ver a un Zabuza regañando a Aku por meterse, a lo que este respondía diciéndole que no era el momento adecuado de matar a Gato, ya que si causaban algún problema llamarían la atención de los cazadores Anbu y tendrían que huir de nuevo, haciendo que Zabuza asintiera, dando a entender que era cierto. Volvemos a los entrenamientos del equipo 7, en donde una Sakura cansada veía a su enamorado esforzarse al máximo, pero también se preguntaba qué estaría haciendo el Naruto en estos momentos, ya que si de por sí el entrenamiento de ellos era difícil, no podría imaginarse el entrenamiento del rubio, que estaba más avanzado que ellos. Eso la hizo recordar lo genial que se veía el rubio cuando atacó a ese ninja peligroso de la gran espada, a lo que ella empezó a sonrojarse un poco, pero rápidamente agitó su cabeza, ya que no podría creer que estuviera pensando en el rubio de ese modo.
Al siguiente día vemos a la pelirrosada aburrida en la construcción del puente mientras Tazuna le preguntaba sobre el chico enano y el pelinegro, a lo que ella respondió que aún seguían entrenando, a lo que este le respondió si ella no entrenaría con ellos, a lo que con mucha arrogancia decía que ella ya había completado su entrenamiento y ahora su sensei le encargó cuidarlo ya que ella era superior, a lo que este en sus pensamientos se decía, ¿por qué no me mandaría al rubio mejor a cuidarme? Pero una voz lo sacó de sus pensamientos y ese era uno de sus trabajadores, quien le decía que renunciaba por miedo a Gatou, a lo que Tazuna le respondía que se quedará, necesitaba de toda la ayuda que haya, pero el tipo se negó y tratando de decir que sería mejor parar la construcción, a lo que Tazuna le aceptó la renuncia. Después de eso vemos a Tazuna y a Sakura en el pueblo donde este le cuenta de la pobreza que abunda desde que llegó Gatou y que el puente es la salvación para todos los que viven aquí. Mientras con Naruto se había tomado unos minutos de descanso ya que se encontraba demasiado cansado para seguir con el mismo ritmo, ya solo le quedaban dos clones, quienes desaparecieron al caer el rubio al piso. Este aún cansado se levantó y trató de caminar hacia la casa de Tazuna, pero al pasar por un lugar pudo notar a Sasuke entrenando, se le notaba muy cansado. Naruto se acercó y llamó la atención de Sasuke, quien trató de ignorarlo, pero el rubio lo llamó. Oye Sasuke, te puedo dar unos consejos si quieres, a lo que este enfadado respondía ahórrate tus consejos, no los necesito. El rubio asentía y diciéndole que si no quería consejos de él, será mejor que se lo pida a Sakura. No tenía nada de malo pedir ayuda a alguien más ya que solo con orgullo, no podría avanzar más lejos, a lo que el rubio se retiró dejando pensativo al pelinegro. Esa misma noche se encontraban todos cenando, Tazuna alegre comentaba que era divertido cenar con más gente en la mesa, sobre todo lo decía al ver como Naruto y Sasuke competían por comer rápido, a lo que estos, al pedir más comida, vomitaron recibiendo una regañada de Sakura, quien el rubio se excusaba que lo hacía para poder aguantar más el entrenamiento. Después de eso Sakura se levantó de la mesa al terminar de cenar y empezó a observar una foto colgada que le parecía muy extraño, a lo que preguntó del por qué habían quitado a una persona de la foto intencionalmente. La familia de Tazuna quedaron en silencio, la primera en hablar fue Tsunami diciendo que era su esposo, después el viejo Tazuna contestó que también era el héroe del pueblo, a lo que Inari procedió a mientras tanto Tazuna procedió a contar sobre el padre de Inari, el gran Kaiza, y sus hazañas que hicieron que se convirtiera en el héroe del pueblo. Después de terminar de contar al final todos los presentes quedaron en shock cuando escucharon que fue ejecutado por Gatou en frente de Inari y de todo el pueblo. Naruto se quedó inmóvil ya que sentía una rabia contenida, quería despedazar a Gatou en ese momento, aunque ya sabía de la historia. Recordarla nuevamente y ver la expresión de Inari, vio reflejado en él a su propio hijo Boruto, esa reacción hizo que un poco de chakra de Kurama saliera, cambiando las pupilas de sus ojos a rojizas asustando a los presentes, hasta que escuchó la voz de Kurama diciéndole que se tranquilizara, que no debía perder la cordura, ya que en estos momentos sus emociones están conectadas a su chakra. Kakashi fue el más asustado al pensar que el poder de Zorro lo estaba controlando, pero se tranquilizó al ver a Naruto sonriendo de nuevo y disculpándose por alterarse. Todos se encontraban confusos por el comportamiento del rubio. Unos segundos el rostro transformado de Naruto, eso lo hizo preguntarse qué era esa mirada. Ya habían pasado 6 días desde que Naruto empezó a entrenar hasta desfallecer, ahora se encontraba tendido en el césped tomando una pequeña siesta, hasta que Kurama lo despertó diciendo que podía sentir una presencia cerca de él. Naruto sabía quién podría ser, así que antes de que se acercara más el intruso, se levantó gritando que no tenía nada que temer, a lo que Aku sin preocupación y con una sonrisa gentil se acercaba, pensó que era ilógico que ese niño pudiera reconocerlo sin la máscara, así que respiró y preguntó qué hacía en un lugar tan apartado y solo, a lo que Naruto respondió que había terminado de entrenar y al sentir la brisa de por aquí decidió dormir un rato. Aku procedió a preguntar si se trataba de un ninja por la banda que tenía sobre la frente, a lo que el rubio sonriendo contestaba que sí, era un ninja al igual que él. Rápidamente Aku se apartó y poniéndose en guardia preguntando cómo se había dado cuenta de que él también era un ninja, a lo que Naruto sonriéndole le reconoció su chakra fácilmente, pero que no se preocupara, no quería pelear con él, ya que sabía muy bien que era una buena persona, a lo que Aku respondía molesto, ¿cómo podrías saberlo? ¿No me conoces? A lo que el rubio respondía que su chakra era cálido y gentil, no necesariamente era el de un asesino. El rubio tranquilamente se sentó en la hierba de nuevo diciéndole que le contara su historia, a lo que Aku, muy extrañado del comportamiento del rubio, procedió a contarle ya que era muy extraño, le inspiraba mucha confianza y para él eso era muy raro.
Después de un rato de escuchar a Aku, Naruto procedió a preguntarle por qué hacía esto y que si no tenía remordimientos en trabajar con alguien como Gatou, una persona que en toda su vida ha hecho atrocidades y sobre todo ha matado por poder. Aku solo respondió que Gatou solo era una herramienta más de Zabuza, a lo que Naruto respondió al igual que tú. Eso hizo a Aku enfadarse un poco, pero no lo demostró, solo respondió con un simple sí. Eso hizo a Naruto levantarse diciéndole, cuando una persona desea proteger algo que aprecia, es entonces cuando se vuelve realmente fuerte. Al escuchar esas palabras, Aku recordó todo lo que pasó con Zabuza, pero salió de sus pensamientos cuando el rubio volvió a hablar. Deberías valorarte más, tal vez para esa persona, si eres muy importante. El rubio sonrió despidiéndose de ella y contándole que tal vez pronto volverían a encontrarse. Pero antes de irse, Aku respondió que era un chico, a lo que el rubio se rió diciendo, ocultando tus pechos y esas caderas no te convierten en chico. Aku se sonrojó un poco y solo alcanzó a responder eres un buen observador, a lo que Naruto se reía. Ya en el camino a casa de Tazuna, Kurama se burlaba ya que él fue quien se dio cuenta que era una chica, a lo que Naruto, rascándose la cabeza, respondía que la primera vez sí que Aku lo engañó. En el séptimo día Sasuke ya había completado su entrenamiento, sí que le había costado tragarse su orgullo y un día antes fue con Sakura a pedirle un consejo que hizo a la pelirrosada chillar como loca. Ya los cuatro se encontraban reunidos con un Kakashi felicitándolos por su arduo trabajo, aunque miraba al rubio en especial, ya que la segunda vez que Pakun fue a espiar fue encontrado fácilmente por el rubio pidiéndole privacidad, a lo que este, al ser descubierto, fue con Kakashi, quien prefirió respetar la decisión de su alumno, no quería molestarlo más. Ya después descubriría el nivel de su alumno. Ya dentro de la casa, Tazuna le preguntaba a Kakashi del por qué querían seguir con la misión si les había mentido, a lo que este respondió que huir de una misión es de cobardes, sobre todo si es una misión donde se podrían perder vidas inocentes, mientras en otra parte un Zabuza ya recuperado le decía a Aku que era la hora de atacar. Ya durante la noche vemos a todos reunidos para cenar. Naruto, quien había entrado con un Sasuke en sus hombros, asustaba a Sakura, quien le preguntaba al rubio qué había sucedido, a lo que este, rascándose la cabeza, decía que Sasuke no lo dejaba en paz, quería enfrentarse en un combate de taijutsu con él, a lo que Naruto, disculpándose, decía que aceptó el reto, pero el combate amistoso se salió de control. Sasuke, quien aún estaba despierto, le decía al rubio que aún no era suficiente, que podía pelear más, a lo que Naruto le respondía que descansará, ya después volverían a luchar. Tazuna comentaba que el rubio era sorprendente, a lo que Sakura daba excusas de que Sasuke era mejor. Todos la voltearon a ver pensando que estaba obsesionada por el pelinegro, y cambiando el tema, Tazuna comentaba que avanzó mucho en la construcción del puente, a lo que Naruto lo felicitó y diciéndole que a partir de mañana él lo protegería. Inari vio al rubio sonreír y al escuchar esas palabras le recordó a su padre. Con tanto odio le gritó al rubio: Gatou junto a sus hombres te matarán, ya que la gente débil siempre perderá contra el fuerte. Me disgusta tu cara sonriente, solo eres un intruso aquí que no conoce nada de este país, un payaso que no conoce el verdadero dolor, nunca entenderá. Los presentes se quedaron mirando al pequeño niño, hasta que vieron al rubio mirarlo seriamente diciendo, desde que era un niño siempre estuve solo, nunca conocí a mis padres, ni siquiera recuerdo un solo amigo cuando tenía tu edad. En el pueblo donde vivo soy tratado como una peste o alguien que simplemente debería morir, y mientras camino por las calles solo, recibo miradas de odio, pero te diré una cosa, nunca me daré por vencido. Algún día podré hacer que todos ellos me respeten y me valoren por lo que soy, es por eso que mi sueño es convertirme en el Hokage y sé que lo lograré. Mientras estaba diciendo esas palabras recordaba su vida y sobre todo sonrió un poco al recordar aquellos días donde cumplió su sueño y formó una maravillosa familia. Fueron los días más felices para él. El rubio empezó a derramar algunas lágrimas al recordar todo lo que había vivido, que hicieron que los presentes se quedaran observando al rubio, sobre todo Inari, quien había escuchado con mucha atención, hasta que Naruto volvió a hablar. Tu padre fue un verdadero héroe y te demostraré que los héroes existen, solo es cuestión que una persona se decida a hacerlo. Naruto sonrió y fue a dormir mientras los demás se quedaban callados, incluso Kakashi se había sorprendido por la madurez que había demostrado. Sakura, un poco preocupada, se preguntaba lo mal que el rubio le había pasado, recordó varias veces que lo vio de niño, siendo ignorado y despreciado por la gente, mientras que Sasuke solo vio la escena con mucha atención sin decir una sola palabra. Al siguiente día, el equipo 7 sin Naruto, quien se había quedado dormido, habían ido a escoltar a Tazuna al puente en construcción. Al llegar vieron a los trabajadores heridos en el suelo, mientras uno de ellos decía que habían sido atacados por un monstruo. En eso Kakashi dio la orden que estuvieran atentos,
Todo el lugar fue cubierto por una densa neblina, a lo que Sakura asustada decía que esta técnica era pero antes de terminar la frase una voz reconocida para ellos se escuchaba: hace tiempo que no nos vemos Kakashi, se ve que aún haces de niñera de esos niños, pero para mi mala suerte no veo al niño rubio, quería volverlo a ver pero qué más da, lo dejaré para el final, creo que me daría más pelea que esos dos mira a ese. Está aún temblando. Después de acabar de hablar varios clones de Zabuza aparecieron alrededor de ellos a lo que Sasuke con una sonrisa decía, temblaba de la emoción recibiendo una orden de un Kakashi sonriendo que atacara, en eso Sasuke con una gran velocidad destruyó a los clones de agua mirando a Zabuza acompañado de su compañero enmascarado quien el pelinegro les decía no me tomen a la ligera, no soy el mismo de antes. A lo que Zabuza contestaba creo que ya tienes a un rival Aku. Este último respondía eso parece. Aquí todo se desarrolla igual que en la versión original con un Zabuza vs Kakashi y un Aku vs Sasuke, mientras esto sucede en la casa de Tazuna dos matones de gato habían entrado a la fuerza, querían tomar a la mujer como una rehén, Tsunami asustada gritaba alertando a Inari quien asustado se ponía enfrente de su madre temblando, Tsunami le decía que se fuera, que era peligroso, pero este recordando a su padre y a Naruto era lo que le daba valor, los matones hartos atacaron pero recibieron dos golpes tan potentes que ni siquiera supieron qué había pasado, solo quedaron incrustados en la pared por la fuerza del golpe, Inari y su madre quedaron sorprendidos a lo que el niño llorando fue a abrazar al rubio pidiéndole disculpas de lo que había dicho de él antes, este sonriéndole le decía que no se preocupara por eso y que había visto todo, de cómo protegió a su madre a lo que estaba muy orgulloso de él, después de amarrar a los matones Naruto dejó un par de clones por si acaso y fue trayecto Kurama le comentaba al rubio si era lo correcto, salvar a Zabuza y a Aku a lo que Naruto sonrió diciendo que sí que serían los primeros en salvar. En el puente vemos a Sasuke rodeado de espejos con su Sharingan activado, pero lo único que podía hacer era esquivar los ataques en Bon de Aku, Sakura muy preocupada no podía hacer nada ya que estaba protegiendo a Tazuna, mientras que Zabuza muy confiado le decía a Kakashi, aunque ese mocoso sea un Uchiha es cuestión de tiempo para que caiga asesinado por Aku, pero antes de que Kakashi respondiera se escuchó como los espejos eran destruidos por una gran ráfaga de viento, rápidamente todos voltearon a ver de dónde venía esa gran ráfaga y se asombraron al ver al rubio expulsar de sus palmas ese potente jutsu. Kurama muy presumido le decía al rubio que su idea de que aprendiera otro jutsu de viento potente era una excelente idea, recibiendo una sonrisa del rubio contestándole que nunca en su otra vida se le había ocurrido aprender otro jutsu de viento más que el Rasen Shuriken, pero gracias a que sabía el jutsu de viento de Boruto, lo perfeccionó. Sakura muy emocionada por ver al rubio a lo que Sasuke y Kakashi no podían creer que Naruto pudiera utilizar jutsus elementales. Zabuza lleno de ira lanzó varias shurikens pero fueron interceptadas por Aku, a lo que este enojado le contestaba porque lo detuvo recibiendo una contestación del enmascarado que él peleará con el rubio y que mejor se preocupara por el ninja copiador. Aku sabía que no podría utilizar los espejos de nuevo ya que serían cortados con el jutsu de viento, decidió atacarlo cuerpo a cuerpo antes de iniciar la batalla. Aku se quitó la máscara sorprendiendo a todos de que era una chica, Naruto la saludó diciendo que se veía mejor sin ella, Sakura y Sasuke no podría creer que el rubio la conociera, a lo que el pelinegro se acercó al rubio preguntándole a lo que este le dijo que la conoció en el bosque hace días, Naruto con una mirada alegre le decía a Aku que no tenían por qué pelear que pronto Gatou los traicionara, ella solo asintió pero solo sigue órdenes de Zabuza y que tenían que pelear, con una gran velocidad fue a atacar al rubio, este solo esquivaba cada ataque que recibía, no tardó mucho para empezar a atacar, pareciera que los dos pero solo era porque el rubio trataba de no darle golpes críticos, Naruto no dejaba de decirle que había bolleros métodos no tendría que acabar así, que podían dejar de escapar y dejar de ser matones contratados, Aku solo respondía que era una herramienta hecha para ser utilizada por Zabuza a lo que Naruto con un gran golpe la mandó a volar, rápidamente se volvió a levantar y antes de volver a atacar al rubio vio como Zabuza iba a ser asesinado por Kakashi con su Chidori, desesperadamente con las últimas fuerzas que le quedaban se posicionó enfrente del ataque del peliplata este no pudo detener el ataque pero en el último llegó Naruto y pudo detener a Kakashi antes de que atravesara a Aku por completo.
completo, Aku malherida caía al suelo, a lo que Naruto con desesperación revisaba la herida, ya que se culpaba por no llegar a tiempo para detener por completo el ataque. Kakashi aún sin comprender qué pasaba vio como Zabuza quería atacar al rubio, así que contraatacó con un gran golpe. El Kur mandaba lejos al ninja renegado de Kiri, como pudo agarró de golpearlo. Sasuke y Sakura no dejaban de ver la pelea de su sensei, pero vieron como Kakashi se preparaba para darle el golpe final pero fue detenido por Naruto. Todos se quedaron en shock a lo que Sasuke le gritaba porque detuvo el ataque, a lo que Naruto seriamente decía que él ya no es el enemigo. En eso Gatou con un gran número de matones llegaban al lugar, a lo que Zabuza preguntaba qué significaba esto. Gatou con una risa burlona decía y que todo era parte de su plan, ya que nunca les iba a pagar, es más lo quería muerto solo que esperaba el momento más adecuado. El delincuente procedió a contarle todo el plan para traicionarlos dando a entender que solo los había utilizado. Al terminar de hablar Gatou vio como el chico que lo había ridiculizado hace tiempo estaba tirado cerca de él, decidió patearlo a lo que Naruto con mucha rabia iba a ir a destrozarlo pero fue detenido por Kurama diciéndole que esperará. Naruto volteó a ver a Zabuza preguntándole si no iba a ir, que ya estaba muerto y que no tenía caso. Naruto seriamente le decía que Aku siempre estuvo a su lado y que no merecía ser tratado así, a lo que Zabuza procedió a hablar: los ninjas no somos más que armas, lo que me interesaba de Aku era su línea de sangre sucesoria de su clan, no la persona que era. Yo no le tenía ningún cariño especial, yo utilicé a Aku de la misma manera que Gatou me ha utilizado. En el mundo hay dos tipos de personas: las que utilizan a las demás y los que solo sirven para ser utilizados. Naruto lo miró fijamente respondiéndole: mientes. Tú eres el único testigo que ha vivido en carne propia los sentimientos de Aku. Ella te quería demasiado hasta el grado de hacer cosas que nunca le agradaron. No creo que nunca te hayas dado cuenta de eso, Zabuza. Su bondad, el respeto que te tenía, y lo más importante que ella poseía, su valiosa vida que tuvo que dar para ti. Su sueño era que tú cumplieras el tuyo. Le diste un motivo para seguir en esta realidad y eso fue lo que más valoro de ti, los sentimientos de ser querida y necesitada por alguien más. Tú se las diate, a lo que una voz quebrada del demonio de la neblina decía: cállate, no digas ni una sola palabra más. Tienes toda la razón, Aku era demasiado blando, él nunca quiso matar a nadie más, él siempre valoró la vida. Pero ahora Zabuza con lágrimas decía: los ninjas aún somos humanos y nunca dejaremos de tener emociones, así que dame tú una, niño. Naruto alegre contestaba que esperará, que él se ocupaba primero. Hacía sellos de manos y utilizando sus palmas decía vendaval. En eso una gran ráfaga mandaba a volar un gran número de matones tratando de no tocar a Gatou que se encontraba cerca de Aku. El rubio con una gran velocidad fue a recoger el cuerpo de la chica, a lo que Zabuza recibía un kunai de Kakashi. Rápidamente fue a matar a Gatou, siendo ayudado por Sasuke, que por la frustración de no contribuir mucho fue a atacar a los matones restantes. Algunos trataron de huir rumbo al pueblo pero fueron ahuyentados por los aldeanos, quienes eran liderados por el pequeño Inari. Zabuza, al igual que en la versión original, atacaba a Gatou cruelmente. Al terminar fue directo con Aku, quien se sorprendió al ver que respiraba. Naruto con una sonrisa decía que el ataque no perforó puntos vitales pero que necesitaba rápidamente atención médica, así que la llevaron a casa de Tazuna. Al principio todos estaban un poco indecisos por la idea del rubio, pero fue apoyado por Kakashi, a lo que no tuvieron de otra que hacer lo que el rubio decía. Ya habían pasado 2 semanas después del enfrentamiento en el puente. Zabuza y Aku se encontraban un poco mejor, pero aún necesitaban más tiempo de recuperación. Ellos habían decidido ir a Konoha, ya que el rubio les había ofrecido pertenecer a la aldea para así dejaran de escapar a cada rato. Zabuza se negó pero fue convencido por Aku, quien le decía que la muerte de Gatou se extenderá llegando a los oídos de la aldea de Kirigakue, quienes enviarán más ambos por ellos. Zabuza utilizó ese pretexto para aceptar, ya que él tenía pensado dejar ser matones contratados por gente parecida a Gatou, pero su orgullo lo impedía. Desde que vio casi morir a Aku había cambiado su perspectiva. Por otro lado, Kakashi seriamente habló con el rubio que el ofrecimiento de asilo no era decisión de él, a lo que el rubio rascándose la cabeza y contestaba que tenía razón, que era la costumbre, a lo que rápidamente se tapó la boca. Kakashi solo lo miró extrañado por su comportamiento, pero al final Kakashi aceptó ayudarlo para convencer al tercero, pero que sería muy con recompensa por su cabeza, a lo que Naruto solo respiró profundo y respondiéndole al peliplata que se lo dejara todo a él. Kurama respondía en su interior: creo que por fin le contarás todo a alguien. Pensaba que el primero sería el peliblanco de Jiraiya, pero veo que te has decidido por el viejo Hokage. Naruto solo asintió diciendo que era la única opción para que pudiera dejar a Zabuza y a Aku en la aldea. Ellos serían de gran ayuda para lo que vendrá. La cuarta guerra la quiero evitar, pero si no hay otra.
don't feel I have one. I wanna forget you, but only time will heal.